Mi madre quería conocerme, pero solo vio mis defectos. Nunca fui una hija perfecta, lo admito. Desde pequeña, mi vida estuvo marcada por la constante sensación de que no cumplía con las expectativas de mi madre. Por mucho tiempo, creí que el problema era mío, que debía esforzarme más, ser mejor. Pero con el paso de los años, entendí que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ella. Desde que tengo memoria, mi madre me ha hecho sentir como una decepción. No importa si se trataba de mi apariencia física, mis calificaciones, o simplemente la manera en que me desenvolvía en la vida. Siempre había algo que ella encontraba inadecuado, y no dudaba en hacérmelo saber. De niña, me esforzaba por complacerla. Sabía que mis calificaciones eran importantes para ella, así que me pasaba horas estudiando, tratando de entender temas que a menudo me resultaban complejos. Sin embargo, la ansiedad que me provocaban los exámenes me bloqueaba. Recuerdo cómo, antes de cada prueba, un nudo se formaba en mi estómago, y a veces incluso llegaba a llorar frente a mis compañeros, paralizada por el miedo. Mis profesores se preocupaban y enviaban notas a casa sugiriendo que me llevaran a un psicólogo, lo cual solo empeoraba la situación. Mi madre se enfurecía cada vez que tenía que acompañarme a una cita, como si se tratara de un fracaso personal suyo. Después, el castigo siempre venía acompañado de silencio, miradas frías y comentarios que socavaban aún más mi autoestima. Mi padre nunca fue parte de esta ecuación. Era un hombre casado, con otra familia, y yo fui el resultado de una infidelidad. Su presencia en mi vida fue siempre un espejismo, una sombra distante que apenas reconocía mi existencia. Conocí a mis hermanos por parte de padre, y aunque nos llevamos bien en las pocas ocasiones que compartimos, nunca desarrollamos un lazo cercano. Éramos extraños unidos por la sangre, pero nada más. Cuando tenía 6 años, mi madre se casó con otro hombre. Aunque al principio no lo percibí como algo negativo, pronto quedó claro que yo no era parte integral de esta nueva familia. Prefería pasar el tiempo en la casa de mi abuela, un refugio donde me sentía aceptada y querida. A los 9 años, nació mi hermanita, y con ella, mi situación empeoró. Mi madre comenzó a distanciarse más de mí, dejando que mi abuela asumiera el papel de madre que ella no quería desempeñar. La falta de atención maternal y fraternal comenzó a pasar factura. Me sentía invisible, no deseada. Mi autoestima, ya frágil, se desplomó por completo. No tenía buenos resultados en la escuela, dormía en clase para escapar de la realidad y a los 12 años desarrollé anorexia, un problema que pasó desapercibido para mi madre, ocupada en su vida, en su matrimonio, en su otra hija. Durante años, viví en un estado de depresión constante. No comía bien y repetí un año escolar debido a la falta de sueño y concentración. Paradójicamente, repetir el año fue lo mejor que me pudo pasar. Me dio la oportunidad de centrarme en mí misma, de empezar a aceptar que mi madre nunca me daría el amor y la atención que tanto anhelaba. Mi abuela fue la única que notó mi dolor. Fue ella quien me ayudó a sobrellevar los días más oscuros, quien me brindó el amor que mi madre no podía o no quería darme. Gracias a su apoyo, comencé a mejorar, aunque el proceso fue lento y doloroso. A los 19 años, una úlcera gástrica me llevó al hospital. El diagnóstico de gastritis crónica, resultado de años de malnutrición y estrés, me obligó a cambiar mi dieta y mi estilo de vida. Empecé a comer alimentos hervidos, y aunque mi cuerpo comenzó a sanar, mi mente seguía cargando con el peso de años de desprecio y abandono. Durante la cuarentena, encontré una oportunidad de desconectarme de todo. Estar lejos de mi madre, de su constante crítica y desaprobación, fue un alivio. Viví con mi abuela, pero también me distancié de ella en cierto sentido, porque ver cómo sufría por mí me dolía profundamente. Sentía que mi presencia solo le causaba dolor. Mis tíos, por otro lado, vivían felices con sus hijos, y esa felicidad ajena me deprimía aún más. No entendían lo que era crecer sintiéndose como un estorbo, como alguien que nunca encajaba en ninguna parte. Finalmente, cuando tuve la oportunidad de mudarme con mi pareja, lo hice sin dudarlo. Fue un escape, una manera de intentar empezar de nuevo. Pero incluso en mi nuevo hogar, mi madre no dejaba de interferir. Al principio, aparecía sin avisar,
como si tuviera el derecho de invadir mi vida cuando quisiera. No entendía por qué quería estar cerca de mí cuando había pasado toda mi vida rechazándome. Un día, ya harta, la eché de mi casa. Desde entonces, nuestra relación ha sido cortante y civilizada, pero nunca cordial. Mantenemos las apariencias por conveniencia, pero el amor, si es que alguna vez existió, hace mucho que se esfumó. Hace unos meses, mi madre me invitó a unas vacaciones familiares para celebrar los 15 años de mi hermana. Al principio, me negué. Le expliqué que mi situación económica no me permitía ese lujo, que estaba ajustada con el alquiler y otros gastos. Pero mi madre insistió. Decía que no podía dejar pasar una oportunidad así, que era un evento familiar importante y que debía estar presente. Sabía que su verdadero interés no era pasar tiempo conmigo, sino mostrar una fachada de familia perfecta, disfrutar de las vacaciones que tanto le gustaba presumir. Acepté, más por presión que por deseo propio. Sabía que esa salida familiar sería cualquier cosa menos genuina. Estaba preparada para soportar los comentarios pasivo-agresivos, las miradas de desaprobación y la constante sensación de no pertenecer a ese grupo. Sin embargo, no me imaginaba lo que vendría después. Unos días antes del viaje, mientras estaba en casa con mi pareja, cenando y viendo una película, recibí una llamada de mi madre. Su tono era ligero, casi alegre, y comenzó la conversación con una pregunta que me descolocó por completo. «Hoy te vi», dijo. «Estás, bueno, te has puesto bastante gorda, hija. ¿Qué te ha pasado este último año? Antes estabas hermosa, pero ahora. De verdad, deberías cuidar lo que comes, porque eso de engordar trae estrías, y bueno, ya sabes cómo te afectan». Quedé muda al escucharla. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si todo el dolor y la inseguridad que había sentido durante años se condensara en esa llamada. Mi madre seguía hablando, lanzando una serie de consejos que no eran más que veneno disfrazado de preocupación. «¿Todavía te entran los pantalones?», preguntó, con ese tono de superioridad que tanto detestaba. «Deberías empezar a hacer algo al respecto, ya sabes, para estar en forma para el verano». Colgué la llamada sintiendo que algo dentro de mí se había roto. El dolor, la rabia y la frustración se arremolinaron en mi estómago, haciéndome sentir náuseas. Toda la vida había lidiado con problemas de peso, con desórdenes alimenticios que casi me destruyen, y ahora, después de tanto esfuerzo para recuperarme, mi madre volvía a atacarme en mi punto más vulnerable. Intenté calmarme, recordarme que ya no estaba bajo su control, que mi vida ahora era mía, y que no tenía que seguir dejándome afectar por sus palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Apenas corté la llamada, el impulso de vomitar se apoderó de mí, un reflejo involuntario que mi cuerpo había desarrollado para lidiar con el estrés y la ansiedad. Durante mucho tiempo, mi peso había sido una montaña rusa de altibajos. La gastritis, la anorexia y la depresión habían hecho estragos en mi cuerpo, llevándome de un extremo a otro. Ahora, por primera vez en años, me sentía relativamente bien. Estaba en un peso saludable para mi altura, 81 kilos, repartidos en 1,70 metros de estatura. Sabía que no estaba gorda, que no tenía problemas de salud graves, pero las palabras de mi madre tenían un poder sobre mí que no podía negar. Bastaba un comentario suyo para hacerme retroceder a esos días oscuros, cuando me sentía insignificante y desvalorizada. Después de la llamada, me senté en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi pareja, que había escuchado parte de la conversación, me abrazó sin decir nada. Sabía que en ese momento no necesitaba palabras, solo necesitaba sentir que alguien me apoyaba, que no estaba sola. Pasaron varios días antes de que pudiera reunir el valor para responderle a mi madre. No quería confrontarla, no quería empezar una pelea que sabía que no llevaría a nada. Pero también sabía que no podía quedarme callada, que tenía que poner un límite, por mi propio bienestar. Finalmente, le envié un mensaje. Le dije que no iría a las vacaciones, que necesitaba tiempo para mí, para sanar, para cuidar de mi salud mental y física. Le expliqué, sin entrar en detalles, que sus palabras me habían herido,
y que aunque sabía que no lo había hecho con mala intención, no podía seguir permitiendo que sus comentarios afectaran mi vida de esa manera. Su respuesta fue predecible. Se ofendió, me acusó de ser exagerada, de no saber aceptar una crítica constructiva. Me dijo que estaba siendo egoísta, que debería pensar en la familia y no en mí misma. Pero por primera vez, sus palabras no me hicieron daño. Porque ya no tenía el poder sobre mí que había tenido durante tantos años. Había empezado a sanar, a construir una vida lejos de su sombra, y sabía que estaba en el camino correcto. Hoy, sigo trabajando en mí misma, en aprender a quererme y aceptarme tal como soy. Sé que no será fácil, que habrá días en los que me sentiré débil y vulnerable. Pero también sé que tengo la fuerza para seguir adelante, para dejar atrás el dolor que mi madre me causó. Porque, al final del día, la única aprobación que realmente necesito es la mía.